Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí esta mañana. Como habíamos platicado, el día de hoy vamos a tener un foro sobre el cuerpo de Cristo. Y aquí conmigo, hoy no voy a decir que está Carlitos, sino que el doctor Marroquín, porque está como doctor. Para que él no dice, para que él nos platique un poco respecto al cuerpo, en todo el conocimiento que él tiene. Así que, como es un foro, vamos a tener la oportunidad nosotros de platicarlo y luego dejar oportunidad para preguntas, para comentarios y así poder enriquecernos mutuamente. Así que te dejo el tiempo, Carlitos. Bueno, mucho gusto. Es un privilegio para mí estar aquí. No soy muy bueno hablando en público. Pero vamos a leer primero 1 Corintios 12, del 12 al 27, que es donde nos vamos a basar la palabra de Dios hoy. 1 Corintios 12, del 12 al 27. En Corintios leyendo me di cuenta que le gusta mucho a Pablo comparar, ¿verdad? Comparar un montón con cada enseñanza que da en cada versículo o cada reprensión o norma que medio menciona a los que les dirige la palabra, como que le gusta comparar para que entiendan mejor, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a leer. 1 Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes o vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Bueno, esta comparación que hace Pablo con el cuerpo humano es bien interesante, porque tal vez él en su tiempo, no sé qué tanta biología, qué tanta fisiología sabía, pero ya entendía muy bien que todas las partes del cuerpo eran primordiales para el funcionamiento del cuerpo en sí. Solo para tratar de hablar un poquito de términos médicos, tal vez, como todos ya saben, de la biología normal, todas las partes del cuerpo tienen diferentes funciones, ¿verdad? Están formados por sistemas, y cada sistema tiene un montón de órganos, ¿verdad? En todo el cuerpo que tenemos. Y los órganos todavía tienen tejidos, y cada tejido tiene muchas células. Y en cada órgano hay muchos tipos de células, ¿verdad? Entonces hay diferentes en todo el cuerpo. Solo para dar ejemplo, tal vez las células del cerebro tienen funciones de mandar impulsos a todo el cuerpo, ¿verdad? Y dan órdenes y mandan señales. Otra célula, tal vez del corazón, su función es solo muscular y palpitar toda la vida de nuestra para que el corazón lata, ¿verdad? Otra función tal vez es una célula de la piel que protege, ¿verdad? Protege y tiene otra función. Entonces tal vez aquí compara mucho de que cuál es más importante, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿La neurona que conduce el cerebro? ¿O es más importante la célula de la piel de la mano? ¿O es más importante la del corazón que bombea la sangre?
o es más importante la de la lengua, ¿verdad? Que sentimos el gusto. Entonces, todas las células juntas hacen los órganos, los sistemas y el cuerpo. Pero, como bien dice él, ¿verdad? Todas son importantes. No podemos sentir el gusto si no hay sangre en la lengua, si el corazón no la bombea. Y el corazón no va a bombear si no hay impulso nervioso del cerebro, ¿verdad? Entonces, como menciona aquí Pablo en varios versículos previos, de quién es más importante, ¿verdad? Quién es el más honroso, quién es el más significativo para las ojos vistas nuestras, ¿verdad? Pero a las ojos vistas de Dios, todos somos importantes. Igual en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tal vez dicen quién es más importante, el pastor, el que va a predicar a las casas, el que es servidor en la iglesia, el que testifica con su testimonio, el que le da la alabanza. Pues todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Esa es una analogía que me gustó ver. Otra cosa que también me gustó de esto, comparar el cuerpo de Cristo con la iglesia, es de que la función de cada célula es diferente, ¿verdad? También la vida de cada célula es diferente. Por ejemplo, una neurona puede durar a veces toda la vida. Nuestra edad media como 80 años, ¿verdad? Aproximadamente, no sé, puede vivir la neurona. Pero a diferencia de un músculo, por ejemplo, puede vivir 50 años. Una célula de los huesos puede vivir como 20 años. Pero hay células que viven días. Por ejemplo, las células del intestino. Esas, si mucho, viven 5 días y se mueren. Porque tienen que estar absorbiendo todos los nutrientes y todas las bacterias, todo. Esas recambian cada 5 días. Uno podría decir la neurona es más importante, dura 80 días o toda la vida. Y la del intestino no es importante, solo dura 5 días. Pero Dios, cada uno a la voluntad de Dios, digamos, cada célula vive lo que Dios quiere, ¿verdad? Y tal vez la célula de 5 días no vio toda la infancia de nosotros, digámoslo así, pero es generacional, ¿verdad? La hija de esa célula fue la que vio lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, y pienso que Dios a veces así trabaja con nosotros, tal vez en nuestra vida, que tal vez la vimos muy, muy simple nosotros, que solo dura 80 años, tal vez es generacional, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros papás fue que comenzó la obra, y tal vez nosotros no la vamos a ver, pero tenemos un propósito en este cuerpo de Cristo, igual que estas células, ¿verdad? Que tal vez nosotros no la vamos a ver, pero mi hijo sí la va a ver, por ejemplo, la bendición de Dios. Entonces es generacional y también diferentes tiempos de vida de las células, igual de nosotros, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Y también otra comparación con el cuerpo, me gusta tal vez de que todo funciona en armonía, ¿verdad? Las células del cuerpo y todas las partes unas con otras, pero a veces fallan, ¿verdad? A veces fallan, una célula a veces no funciona como debe ser. Y entonces el cuerpo va a sentir esa enfermedad o esa patología o ese mal funcionamiento de la célula, y el mismo cuerpo tiene que tener mecanismos de defensa, igual en la iglesia, ¿verdad? A veces hay algún miembro que tal vez no está funcionando bien, entonces la misma iglesia, el mismo cuerpo tiene que ir viendo cómo repara esta patología, ¿verdad? Entonces así, estas 3 cosas fueron las que me gustaron de mencionar del cuerpo, ¿verdad? Una, de que todos somos diferentes, tenemos funciones diferentes, igual que en la iglesia tenemos dones diferentes, pero todos para el mismo propósito, que es que el cuerpo funcione, que la iglesia funcione, y el propósito de la voluntad de Dios. Y también lo generacional de las células y la vida de cada uno diferente, aunque tenemos vidas diferentes, tiempos diferentes y propósitos diferentes, todo es para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la tercera, de que a pesar de que todas las células a veces fallan, el mismo cuerpo trata de solucionarlo, así como que en la iglesia tratar de reparar a esa persona para que eventualmente todo esté funcionando bien. Muchas gracias. Me gustaría que nos platicaras un poco de cómo se da la cicatrización luego de una herida, qué es lo que sucede, cómo funciona el organismo, digamos, para reparar una herida. Bueno, así en términos coloquiales, Sí. Cuando hay una herida en cualquier parte del cuerpo, aquí estamos hablando tal vez en la piel, ¿verdad? Pero que es lo más común que miramos nosotros, pero puede ser una herida adentro, ¿verdad? Del intestino, del hueso, de cualquier tejido diferente. Normalmente pasan 4 cosas. Una es la inflamación, ¿verdad? Aguda, cuando se da el golpe, ¿verdad? Sangra, ¿verdad? O se rompe el tejido, y eso provoca muchas reacciones
para parar esa hemorragia, para parar esa inflamación. Se inflama el tejido para que todas las células de defensa del cuerpo vayan a ese lugar. Digamos, aquí yo me corto con un cuchillo, rapidito las plaquetas van a parar el sangrado, va a inflamarse el tejido, van a venir un montón de cosas para matar las bacterias que pueden entrar por esa herida. Esa es la primera fase, digamos, la inflamación y la hemostasia que para el sangrado. Después ya viene como la remodelación de cuando ya hay que limpiar el tejido. Todo lo sucio, las bacterias que entraron, el cuerpo las va a combatir. Entonces no solo fue de parar el sangrado, sino ahora tenemos que combatir las bacterias que entraron al tejido. Y la tercera fase, ya cuando está limpio, que son muchos factores para que esté limpio, pero si ya está limpio, ya viene la regeneración. Ya las células se comienzan a reproducir para tratar de crear nuevo tejido, nueva matriz, nuevas proteínas, nuevos lípidos, para que se vuelva a formar tejido sano. Y la última fase sería ya la remodelación o cicatrización ya completa, que ya solo es volver a cerrar todo el tejido y a remodelarlo para tratar de que estuviera como estaba antes. No siempre queda, me atrevo a decir, el 99.99% no queda como era antes. Siempre va a haber una cicatriz ahí que de memoria, por así decirlo, que no va a quedar como estaba nuevo, ¿no? Pero casi como nuevo, ¿verdad? Entonces son esas fases, ¿verdad? Inflamación, después ya la limpieza de las bacterias, después ya que se regenera el tejido y después ya la remodelación ya cuando queda casi como estaba antes, pero sí, casi igual. Eso sería para, coloquialmente hablando, cómo se regenera una herida. Muchas gracias por traducirlo a nuestro idioma para que podamos comprender. La verdad es que es tan hermosa esa comparación. El apóstol Pablo hace la comparación o el símil de la iglesia como cuerpo de Cristo con nuestro organismo, y el apóstol Pedro lo hace con un edificio. Pero al verlo aquí como cuerpo, la idea que tengamos este foro es porque muchas veces como iglesia nos atacamos unos a otros. Aquí en la explicación que nos estaba dando Carlitos, él decía de las fases de la cicatrización. Está la herida, la inflamación, pero dice las bacterias que empiezan a entrar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos lastimamos en la vida? Cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, esas bacterias son esos pensamientos que vienen a nuestra mente, que nos deprimen, que nos agobian, que nos dicen tú tuviste la culpa, que nos señalan nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra misma mente nos señala, sí, no te fijaste, por tu culpa estás en esta situación, y empezamos a atacarnos nosotros mismos y podemos pensar que esas puedan ser las bacterias que están entrando, y entonces mencionaba él las plaquetas que ya vienen del organismo a tratar de ayudar y de sanar y de tratar de eliminar esas bacterias. Siempre van a entrar algunas. Ahora, ¿qué sucedería si esas plaquetas, en lugar de venir a restaurar, añaden mal? Si las plaquetas, en lugar de sanar, añaden bacterias. Eso no se da en el organismo. Sí se puede dar algo. Sí pasa en el cuerpo también. Por ejemplo, a ver cómo les explico. Imagínense que me quito todo este pedazo de piel, ¿no? Y tengo una herida tan grande que la piel ya no me cubre el músculo, que tengo un cráter, ¿no? Ahí. Entonces, para cerrar ese pedazo, por así decirlo, el cuerpo no va a generar piel nueva tan rápido. Entonces, como mencionó ya, a veces las plaquetas y otras proteínas que secretan las células comienzan a cubrir este hoyo de una fibrina, por así decirlo. Entonces, la fibrina solo es un mecanismo de defensa del cuerpo para tapar el hoyo temporalmente, pero no es la solución. Entonces, la fibrina cubre rápidamente, que lo crearon las plaquetas y otras células, la herida, pero no es lo mejor para el cuerpo. Para el cuerpo era mejor que regeneraran las células y que la piel lo cubriera después. Entonces, como mecanismo de defensa, el cuerpo creó eso temporalmente, que le hace daño al cuerpo a la larga, porque no deja que sane bien. Entonces, a veces el cuerpo hace cosas para tratar la emergencia, por así decirlo, pero no es lo mejor para el cuerpo a la larga. Entonces, creó esa fibrina, pero esa fibrina no va a dejar que sane mi herida nunca. Entonces, hay que quitar esa fibrina que el cuerpo mismo creó
para que ya crea tejido sano y ya podamos poner una piel sana, ¿no? Entonces sí, el cuerpo tiene mecanismos de defensa temporales que no son lo mejor a largo plazo, pero no hay de otra en ese momento, ¿verdad? Pero sí crea así cosas que no son buenas y que uno ya tiene que intervenir como médico para ver que se vaya al mejor camino, ¿no? Es interesante porque dentro del cuerpo de Cristo nosotros vemos situaciones que no son buenas, porque vemos a una persona que está pasando un problema, sea por pecado o no sea por pecado, porque no siempre cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida es por pecado. Si es por pecado, pues la palabra nos da una salida. Nos dice que debemos examinar nuestro corazón y también nos dice que el que confiesa su pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si lo que sucedió, lo que estamos viviendo es por pecado, tenemos que venir ante el Señor. Ahora, ¿qué pasaría si todo el cuerpo viene y le dice a la herida, pues, ¿para qué te heriste? Por tu culpa te heriste, así que mira cómo te las arreglas, plaquetas no vayan a arreglar nada, proteínas, ni se les ocurra ir a ayudar, que sufra, que se dé cuenta, que por qué, para qué andan metiendo ahí donde estaba el cuchillo el brazo, pues, no, ¿verdad? Que piense, que actúe bien, que mire, y así la próxima no hace eso. Pues de plano que el cuerpo no va a bloquear las funciones que son naturales del cuerpo en la restauración. Lamentablemente, como cuerpo de Cristo dejamos de actuar así. Y entonces vemos a un hermano que tal vez cayó en pecado y está en problemas, porque, por supuesto, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos dice esto está mal. Entonces nosotros ya sabemos que está mal. Y entonces vienen todos los demás y... ¡qué bárbaro! Uy, no, ni nos acercamos, no hace que se me pegue, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra función de ayudar, de restaurar. Cayó en pecado, está bien, y nosotros no. Nunca hemos pecado. Pues no, ahora también hemos pecado. Pero tan fácil que somos para señalar y criticar y votar en lugar de levantar. Nuestra función es levantar. Y entonces, lamentablemente, esto cae en el extremo terrible, en que si me pasa algo, hay que nadie lo sepa, porque si no van a decir que estoy en pecado. Entonces, si la herida dijera que tuviera vida propia, ¿verdad? Y dijera, ay no, que el cuerpo no se entere que me herí aquí la piel porque me van a regañar. Pues no, la herida no va a hacer eso, ¿verdad? El cuerpo inmediatamente va a mandar. Y tal vez nosotros en ese momento, nuestra mente nos ataca, ¿verdad? Nuestra mente, esos pensamientos que de verdad no piden permiso y solo vienen y nos atacan. Nosotros ya sabemos que estamos mal. Pero también puede ser que no sea por pecado. Como vemos nosotros en el caso de Job, no era pecado, era una prueba de parte del Señor. El Señor lo quería llevar a un nivel diferente, digamos, ¿verdad? Por eso en el capítulo 42 Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces él experimentó un crecimiento espiritual, pero sí que pasó situaciones terribles. Y entonces cuando él trata de alegar inocencia ante sus amigos que lo están atacando, lo ven por vanidoso y lo toman por creído, digamos, y empiezan a atacarlo y atacarlo y atacarlo, y de tal manera que lo terminan sacando de quicio, ¿verdad? Y él termina diciendo cosas también fuera de lugar, pero en ningún momento él atentó contra Dios. No tenemos nosotros que estar para criticar, tenemos que estar para ayudar. Por supuesto, eso no quiere decir consentir el pecado. Si alguien está en pecado, no le vamos a decir, ay, no te preocupes, hombre, así es ahora. No hay problema, seguir. Todos pecamos, no importa. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Pero a quien el Señor le dé para dar esa reprensión, que la haga con temor y temblor.
No es para ir a señalar, sí, qué bárbaro, pues estás pecando, o el otro extremo, sí, pues no tengas pena, las cosas pasan. No, nosotros vemos a una persona que está pasando por problemas, ni lo señalemos, ni lo critiquemos, ni directamente, ni indirectamente, ni con las demás personas. Oremos por él. Oremos por él, que Dios sabe a quién va a mandar, a ayudar, a restaurar, a ayudar. Aquí, pues en el cuerpo humano van las proteínas, dijo Carlitos, las plaquetas a reparar, pero el demás cuerpo tiene que seguir funcionando. Tal vez no a su completa capacidad porque se está enfocando en esa restauración que está haciendo, pero la vida tiene que continuar y tiene que seguir trabajando. La iglesia sigue trabajando. La iglesia no se va a detener porque un miembro está mal, pero no quiere decir que lo va a desatender. Hemos platicado en varias oportunidades que, digamos, si a mí me amputan un brazo, ya sea por accidente o por enfermedad o no sé por qué causas puede ser que se dé una amputación, la vida tiene que seguir. Yo tengo que aprender a vivir sin ese brazo. Pero, ¿qué pasa con ese brazo amputado? Pues se muere porque ya no tiene flujo sanguíneo, ¿verdad? Ese miembro se separó. Pero el cuerpo tiene que seguir. No va a ser igual de fácil. Ruth ha experimentado una situación, no por amputación, pero sí por un accidente, que no tiene ya la misma utilidad de su brazo, y es de su brazo izquierdo, pero es zurda, ¿verdad? Entonces es complicado porque perdió mucha de la movilidad, pero eso no quiere decir que ella diga, pues entonces ya no hago nada, ¿verdad? Ya no voy a hacer nada porque no sirve mi brazo, y era mi brazo con el que escribía, con el que trabajaba, con el que... No, pues ella tiene que seguir funcionando. ¿Y qué hizo? Aprender a vivir con cierta limitación en ese brazo, porque sí lo tiene, ¿verdad? Pero hay cierta limitación y hay dolor. Pues como iglesia, hay hermanos que no quieren trabajar, o porque fueron lastimados, porque fueron menospreciados, o porque nadie les puso la atención debida, o simplemente porque le están haciendo un berrinche a Dios, porque de verdad nosotros actuamos de diferentes formas, ¿verdad? No por eso la iglesia va a dejar de trabajar, pero tampoco por eso la iglesia lo va a descuidar. Tenemos que cuidarnos. La idea de hacer este foro es: cuidémonos. Somos un cuerpo. No estamos para señalarnos, no estamos para criticarnos, no estamos para burlarnos de quien está pasando una situación difícil, sino de ayudarnos. Y no digamos de dar una ayuda, de decir, va, pues te voy a ayudar, pero esta es la última vez que te ayudo, porque si ayudamos, ayudemos calladitos. Si no vamos a decir una palabra de ánimo, no digamos nada. Ahora, si vamos a animar, por supuesto, ¿verdad? Si vamos a decirle, yo también pasé por eso, adelante. Si el Señor me sacó, a mí te va a sacar. Se pasan días difíciles, cuesta. Sino que nos cuente Lidia los días de la operación, y no solo esos días, sino que los siguientes. Difícil. Pero como somos un cuerpo, estábamos para apoyar, para apoyar, para acuerpar, para arropar en el momento necesario, porque no es un individuo ahí aparte, somos parte de un cuerpo. Ahora, aquí en el capítulo que leyó, o los versículos que leyó Carlitos, nos habla de las diferentes funciones. Hay hermanos que se molestan porque están en una u otra función, pero es que cada quien tiene funciones diferentes. Yo siempre he pensado, pues sin tener el conocimiento que él tiene, pues yo he dicho, definitivamente las células de las uñas son más duras que las de los riñones, supongo yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si los riñones tuvieran células gruesas como las de las uñas? Pues yo creo que eso ya sería una enfermedad que dañaría, porque ya no dejaría a los riñones funcionar como son. Entonces, es como que yo diga, ay no, ¿saben qué? Mejor
no me gusta cómo están cantando, yo voy a cantar. Entonces todos van a decir, no, mejor no cantemos, mejor pensemos. Cada quien a lo que Dios lo llamó. Cada quien en lo que Dios nos puso. Por supuesto, nos dice 1 Corintios 12:31, buscad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esos son los dones, pero aparte son los talentos. ¿Cuál es la función específica a la que Dios nos llamó? Esa es la que tenemos que hacer. Hagamos esa función. ¿Podemos anhelar otras cosas? Sí. Siempre y cuando cumplamos lo que dice el capítulo 13 de 1 Corintios, que sea con amor. No para, es que yo sí puedo, yo lo puedo hacer mejor, entonces yo lo voy a hacer. No, cada quien que lo haga como puede, y si se equivoca, pues la próxima lo va a hacer mejor. No estamos solo para señalar, para criticar. Apoyémonos. La idea de hacer este foro es: somos un cuerpo, apoyémonos, no nos critiquemos. Alguien está haciendo algo mal, si Dios no me mandó a mí a darle una llamada de atención, no se la voy a dar. Voy a orar, voy a clamar al Señor, ayúdalo. Yo no sé qué es lo que está pasando, porque nosotros no sabemos lo que cada quien pasa. No conocemos la mente de cada quien, no sabemos lo que ha sufrido, no sabemos lo que lo llevó a tomar ciertas decisiones que tal vez a nuestro parecer no están correctas, pero no sabemos qué lo llevó a tomarlas. Ahora, si Dios me dice, vas a dar esta palabra, de verdad no siempre es, o casi nunca es agradable tener que ir a dar un jalón de orejas de parte del Señor, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho, con temor y temblor, porque la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces no es para mostrar superioridad, decir, si estás tan en pecado, que realmente desde aquí mejor te lo digo porque me contaminas. Pues no, ¿verdad? No es así, porque es de nuestro interior que corren los ríos de agua viva. Y si vamos a decir algo, que sea con temor y temblor y tratando de comprender, nunca vamos a entender exactamente lo que otra persona vive, nunca. Porque la situación, porque las cosas no vienen solas. Viene esto, y 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 tal vez al principio nosotros estamos firmes, pero poco cada cosa que va viniendo nos va terminando como calcomanía en el piso, ¿verdad? Y sentimos que de ahí no nos podemos levantar, y los demás, en lugar de levantarnos, nos pasan machucando más. Entonces eso no ayuda. Seamos cuerpo, seamos un cuerpo sano, no seamos un cuerpo patológico, se le llamaría, un cuerpo que se ataca a sí mismo. Sí, disfuncional, tal vez, sí. Disfuncional. ¿Habrá un cuerpo que se ataque a sí mismo? Sí, hay enfermedades de que autoinmunes se dice, ¿verdad? O que no necesariamente tiene que entrar algún organismo, una bacteria al cuerpo, sino que él solito funciona mal por alguna razón. Y las células se atacan a sí mismo, ¿verdad? Entonces sí, ahí ya son enfermedades. O, por ejemplo, el cáncer, ¿verdad? Que también a veces no viene de afuera tampoco, ¿verdad? Una célula comenzó a funcionar mal y ya comienza a dañar el órgano, ¿no? Entonces ya desde esa célula contaminó a las demás, digámoslo así, o hizo que funcionara mal el órgano, y ya falla el cuerpo, ¿verdad? Entonces sí hay enfermedades que se originan en el mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces sí. Y eso no es lo mejor, ¿verdad? Entonces como cuerpo de Cristo, pues no nos ataquemos a nosotros mismos, que no provoquemos enfermedades autoinmunes ni cánceres, ¿verdad? En nuestro cuerpo que nos ataquen y que sí contaminen a otras células, que contaminen a otros miembros, a actuar mal, a portarse mal, a criticar, a mirar sobre el hombro. No, hagámoslo todo con amor. Quitemos, desarraiguemos de nosotros todo orgullo. Eso no agrada al Señor. Al Señor le agrada que seamos humildes. Al Señor le agrada que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Aquí solo yo sé y nadie más sabe. No es cierto. A todos nos habla el Señor. O decir, miren, aquí solo lo que Dios diga a través de mí, lo demás es mentira. Es que la palabra habla del sacerdocio de todo creyente. ¿Qué nos hacemos nosotros creyéndonos lo que no dice la palabra? El sacerdote tuvo una figura importante en el Antiguo Testamento. Actualmente todos somos sacerdotes.
Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No por el que está al frente hablando, es por Él. Por eso la honra y la gloria es para Él. Entonces aquí lo importante es, seamos un cuerpo funcional, un cuerpo armonioso, un cuerpo que esté unidos por ligamentos de amor. Así como los huesos no se unen por sí mismos, sino que están unidos por los músculos, los tendones. Unámonos, pero que sea por amor. Y entonces sí, perdamos el temor de decir, miren, me estoy sintiendo mal, me duele la cabeza, sí, porque está pecando, a saber qué estaba pensando. Pues tal vez, pero ¿y a quién le importa eso? Es con Dios y cada quien, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros con Dios. No nos ataquemos, cuidémonos, amémonos, protejámonos, oremos unos por otros, ya sea porque estemos en debilidad o porque estemos fortalecidos o porque estemos en problemas, oremos unos por otros. Que esa sea una constante en nuestras vidas. Cuando vamos al Señor en nuestro tiempo devocional y vamos a orar, no seamos tan yo-yo, ¿verdad? Yo, que creemos que todo circula a nuestro alrededor. No. Pidamos, está bien, por nosotros, por supuesto. Pidamos por nuestra familia, pero pidamos por nuestra familia de la fe. Recordemos al estar orando, de repente nosotros el domingo, que es cuando nos vemos, porque el martes solo vemos el nombre ahí en el Zoom, ¿verdad? Entonces no miramos los ojitos, pero de repente aquí al vernos, podemos ver algún hermano que traía su carita triste. Aprendamos a orar por ese hermano. No sabemos qué pasó, no sabemos qué problemas tuvo. Entonces pidámosle al Señor, Señor, no sé qué problema está pasando tal hermano, por favor ayúdalo, sé propicio a su situación. Tampoco podemos ir con todos y dígame qué le está pasando y qué le pasó, porque viene tan demacrado. No, ¿verdad? Si la persona siente llegar y platicar y exponer y pedir oración, pues lo va a hacer. Pero si no, nosotros oremos, porque miramos y nos damos cuenta de alguna situación. Entonces, clamemos. Eso es lo importante y eso es lo que quería que platicáramos. No seamos un cuerpo patológico. Hasta este momento el Señor nos ha permitido ser una iglesia sana. Una iglesia que se ama, una iglesia que se ayuda, una iglesia que no está tratando de meterle zancadilla a otro, sino que de apoyarlo. Este va para esto, pues démosle, pues apoyémosle, le echamos porra, le aplaudimos, lo ayudamos, lo oramos. Pues somos una iglesia sana. Lo importante es que sigamos así, que sigamos siendo una iglesia sana, que sigamos apoyándonos unos a otros. Entonces ahora sí, les dejo el tiempo para quien quiera platicar. Solo le voy a pedir a Leslie que esté ahí para poder pasar el micrófono, si alguien quiere hablar. Allá con Ricardo, por favor. Muchas gracias, Margarita. Inicialmente, gracias al doctor Carlos Marroquín por su didáctica tan extraordinaria para hacernos ver la analogía de Pablo con el cuerpo inspirado por Dios. Es impresionante, ¿verdad, doctor Marroquín? Muchas gracias por eso. Sus palabras me hicieron pensar en dos cosas en las que normalmente no había pensado y realmente me impresionaron, y es la importancia de la responsabilidad como miembros del cuerpo. Primero, el doctor habló acerca de los sistemas. Jamás había pensado, o sea, uno lee a Pablo y piensa, bueno, ¿quién será mano? ¿Quién será pie? ¿Quién será ojo? ¿Quién será oreja? Es el hermano chismoso, es de la gente. No es así, pero generalmente pensamos en la mano, en el ojo, pero nunca yo había pensado en los sistemas. Hay hermanos tan hermosos que nos ayudan a respirar. Hay hermanos que nos hacen latir. Hay hermanos que nos hacen ver y no lo agradecemos. Es impresionante lo de los sistemas. De verdad hay un sistema respiratorio, alguien que olfatea, alguien que llena los pulmones de la congregación de aire para que sigamos adelante. Y también el doctor mencionaba lo de la longevidad de algunas células y la
lo corto de vida de otros como las intestinales, pero logré entender que sin esa célula de 5 días, o sea, la iglesia está destinada a crecer, a madurar, porque Dios la está edificando a fin de presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces la iglesia va en crecimiento, va de gloria en gloria. Si esa célula del intestino no hiciera su trabajo, ¿evolucionaríamos? Y la respuesta es probablemente no. Entonces, ¿qué importancia la que tenemos todos de hacer esa función, aunque tengamos corta vida? Aunque tengamos corta vida, aunque no sea una función visible en la congregación, o no me miran o no sé qué, no importa, tal vez yo soy esa célula del intestino, pero sin mí no avanza. Sin mí no avanza. Entonces, me hizo ver lo que justamente ambos decían, la honra que debemos dar a cada uno de los miembros, sin importar su función, porque al final todos somos cuerpo y sin nosotros, ninguno llegamos. Gracias, doctor Marroquín, gracias, Margarita. Yo quisiera plantear algo. Ustedes me ayudan a hacer el símil con el cuerpo de Cristo. Doctor Marroquín, cuando fue todo mi proceso, que usted sabe bien todo lo que viví, lo que pasé, quedó dañado mi trigémino como consecuencia, aquí en la cara, como consecuencia de la operación. Era un mal necesario que tenían que haber hecho los cirujanos al operarme, pasar dañando el trigémino. Mientras más pasaban los días en mi recuperación, más lejos me sentía de la recuperación, porque más me dolía. Eran toques eléctricos por todo el lado derecho de mi cara, hormigueos, dolor y etcétera. Usted sabe mejor que yo todos los síntomas, pero mientras más pasaban los días, más sentía alejarme de la curación. Era muy fuerte y me estaban medicando, pero aún así nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo iba a mis consultas, doctor, ¿sabe qué me decían los médicos? Qué bueno que le está doliendo, porque eso quiere decir que los nervios están conectándose, están agarrando su lugar y el proceso de dolor es necesario. Si me ayudan a hacer el símil, por favor. Solo para aclarar para todos, lo que menciona el trigémino es un nervio, ¿verdad? Que está aquí, que sale del cerebrito para partes de la cara y partes de la cabeza. Entonces, como ella la operaron, obviamente por la operación se lastimó ese nervio. Entonces, los nervios tienen la característica de que la mayoría, cuando se dañan, la mayoría, me atrevo a decir, no se regeneran tan fácilmente como otras células. Son células bien tan especializadas de que no se regeneran mucho. Entonces, cuando se dañan, cuesta. Por ejemplo, una lesión medular, cuando quedan parapléjicas las personas, es muy difícil que la médula otra vez vuelva a unirse y a regenerarse. Entonces, los nervios casi nunca se regeneran. Depende de la lesión, ¿verdad? Pero, entonces, en este caso, que se lesionó por un bien mayor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo y todos tenemos diferentes funciones. Así como el ojo, este nervio de la cara tiene su función, el intestino, el corazón, pero todos somos un cuerpo para el bienestar del cuerpo, para el propósito de Dios, ¿no? Entonces, a pesar de que estas células podrían decir, en la operación me dañaron, yo quiero volver a funcionar, tal vez fue el propósito de Dios para un bien mejor, ¿verdad? Que dañar estas células fueran necesarios, que se dañaran para un bien mejor, para que ella estuviera bien en su totalidad, en su cerebrito, en su cuerpo, a pesar de que estas células sufrieron, ¿no? Pero aunque no regeneren nunca, fue su propósito, por así decirlo, ¿verdad? Fueron para el bienestar de todo el cuerpo de la cirugía. Ellas sacrificarse, por así decirlo, por el equipo. Pero si se pueden ir regenerando, pueden ir mejorando, sí. En Dios hay milagros también. También pueden regenerarse y todo el cuerpo los va a ayudar, ¿verdad? Pero si no, pues tampoco es de ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me regeneraron, verdad? Entonces sí, diría yo que todos somos importantes, es cierto, pero todos somos para el cuerpo, ¿no? Entonces, como mencionó Cabal, que mencionamos las células del intestino que se mueren rápido, o esta se murió por la cirugía, todos somos un cuerpo, parte de todos para el bienestar del cuerpo en general, ¿verdad? Pero sí, ese nervio sí, a veces se regenera, a veces. Gracias, doctor, interesantísimo, por un bien mayor, ¿verdad?
porque era necesaria la operación, no era porque yo quisiera. Doctora, entonces le doy testimonio. Después de casi 3 años de la operación, después de la opinión de los médicos que era bastante difícil que se regenerara, de un 10 que yo pudiera catalogar lo que sentía en el primer año, ahora puedo decirle que estoy en un 2 de molestias. Así que, pues, si no se regeneran tan fácil, es un milagro de Dios. Gracias. Amén, definitivamente. Y es tan importante lo que decía Carlitos, de por un bien mayor, y decía él, el bien es el cuerpo. Dejemos de pensar que solo somos nosotros. El siglo XXI con el humanismo nos ha circulado al ser humano en él mismo y decir, solo yo valgo, todo es por mí, es que me vio mal, es que no me quiso, es que no me oyó, Dios no me quiere, Dios no existe, Dios no me responde, porque creemos que todo se trata de mí, pero no es así. Todo se trata de Él y nosotros somos su cuerpo, pero todos somos su cuerpo. Entonces el bien mayor es el de todos. Que nos pasen situaciones difíciles, pues claro, ¿verdad? Vamos a pasar situaciones difíciles, la palabra lo dice. Ahora, que nos dañemos mutuamente, también puede pasar de repente, pero no intencionalmente. Digamos que yo me pase golpeando un pie con el otro y me lastimé. Pues nosotros a veces también que miramos o no miramos a una persona y se lastimó o dijimos una palabra y el otro estaba tan sensible, por mí lo dijo, contra mí lo dijo y ya nos empezamos a mentalizar nosotros que todo fue en contra nuestra. No, tratemos de no ser tan sensibles. Y si sí lo dijo por mí, a saber qué está pasando, qué problemas está viviendo, qué problemas tiene, porque todos pasamos situaciones difíciles. La palabra dice que alrededor del mundo hay personas pasando situaciones como las nuestras o peores. Entonces, no lo tomemos tan personal. Tal vez sí fue contra mí, pero era lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, no sabe realmente la situación. Entonces, no seamos tan sensibles. Pensemos en ese bien mayor, es por el cuerpo de Cristo. Entonces, me dijo que me desentoné cuando estaba cantando, nunca más vuelvo a cantar. Por supuesto, aquí no estamos pensando tanto en la entonación como en la adoración, ¿verdad? No es tanto mantener las notas como mantener la comunión, que es lo más importante. Seamos un poco más resistentes, que si nos lastimó algo, pues aguantémoslo, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que nos ayude, pidamos a Dios que nos ayude a perdonar también a los hermanos. Si de verdad me lastimó fuerte y no me pidió perdón, tal vez ni cuenta se dio que me lastimó tan fuerte. Entonces nosotros vengamos ante el Señor y pidámosle que nos ayude a perdonar, a no poner tanta atención en esas cositas, ¿verdad? Y lo que mencionaba Carlitos acerca de las cicatrices. Yo he pensado que las cicatrices que normalmente, según creo yo, ya no duelen, ¿verdad? Ya no, o sí pueden doler. Sí pueden doler. Sí pueden doler, pero normalmente no duelen, pero sí nos queda como un recordatorio. Ahí está la cicatriz y yo recuerdo que pasé esto. Esa cicatriz me puede servir de testimonio y poder decirle a otra persona, yo también lo pasé. Y aquí está la prueba de que lo pasé, ¿verdad? Pero en el Señor lo logré superar. Es interesante porque la cicatriz en el cuerpo, ahora en nosotros, cuando nosotros hacemos algo malo, cada cierto tiempo Satanás nos mete en la cabeza, hiciste tal cosa, y que te crees, ¿verdad? Él está recordándonos aquello malo que hicimos para hacernos caer de nuevo. La cicatriz siempre va a existir. Cuando nosotros hacemos algo malo, definitivamente alguna consecuencia va a existir. Y esa consecuencia va a dejar un vestigio. Se han dado casos de ministros de culto de renombre que han caído en adulterio.
y han caído y han caído, y Dios los puede perdonar, pero los humanos no los perdonamos. Porque eso es lo terrible de la misma iglesia muchas veces, ¿verdad? Que es lo que se está tratando de platicar en este momento. Nosotros como iglesia, cuando un hermano peca, ¿qué tenemos que hacer? Orar, 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 e incluso pedirle a Dios que no permita que nosotros caigamos en lo mismo. Porque todos somos susceptibles de caer en una circunstancia, en una situación, ¿verdad? La cicatriz creo que es lo más difícil para todo cristiano, porque siempre esa cicatriz nos va a recordar. Yo me fracturé en el pie un huesito pequeñito, pero es increíble cómo duró mucho tiempo el dolor ahí. E incluso queda aquella situación de que si me vuelvo a lastimar, no volver a quebrar, ¿verdad? Entonces, sí, es difícil. La Biblia dice que si el ojo te es ocasión de caer, sácalo. Me pregunto, ¿cómo será posible que yo me saque el ojo? Y muchas veces es por la vista que uno cae en alguna situación, ¿verdad? Entonces es donde uno tiene que pedirle a Dios que le ayude, que el Espíritu Santo esté con uno y le dé el espíritu de contención para no estar pecando, digámoslo así, ¿verdad? Hay cicatrices espirituales. Hay cicatrices espirituales que uno tiene, pero el dolor ya no se siente, solo se recuerda. Y hay físicas que pasa el tiempo y como decía Lidia, ¿verdad? De repente cuando siente uno ahí tiene el dolor y pasan los años y el dolor está ahí y uno se recuerda, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual muchas veces solo el recuerdo queda, pero el dolor se va. Lo importante es que sanemos esas cicatrices, ¿verdad? Que estén ahí, pero que solo sea un recuerdo, pero que ya no lastime, que ya no duela. Eso es lo importante. Gracias, buenos días. A mí me gustaría que hablaras un poquito, o que ambos hablaran un poquito acerca de lo que es la restauración espiritual, en el sentido de que muchas veces las personas no permiten ser restauradas por razones especiales, y la aplicación, la forma en que debe trabajar en nuestro entendimiento espiritual para poder lograr esa sanidad y que no queden cicatrices tan marcadas. Sí, digamos, si yo voy con Carlitos y le digo, me hice una gran herida aquí, lo primero que él va a hacer es lavarla. Y me va a doler mucho, porque yo no quiero que me toquen, yo quiero que me sane porque no me toque. Pero él me va a lavar sin misericordia esa herida, porque si no la lava bien, él habló de las bacterias, y entonces se contamina y de repente puede llegar a sanar, a que ya no se mire, pero está contaminado. A nivel espiritual puede pasar lo mismo. Cuando una persona está en una situación difícil, sea por pecado o no, y nosotros vamos a ayudar, bueno, si vamos a restaurar es porque sí era por pecado, no va a querer, esa es la primera, no me toque, no me mire, me va a doler, me va a lastimar, me va a remover la herida, porque tenemos que llegar al momento de que la persona llegue ante el Señor a pedir perdón. Pero para pedir perdón tenemos que reconocer el pecado. No podemos pedir perdón, ay, sí, Señor, perdóname y sáname ya. No, ¿qué fue lo que hice? Eso es remover la herida. Y eso es lo que no siempre estamos dispuestos a hacer. Necesitamos humildad. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a una persona que no quiere? En primer lugar, con oración. Empezamos a orar por esa persona. Empezamos a orar, a clamar, a interceder, a que el Señor ablande su corazón, a que el Señor vaya lavando la herida o los cráteres, como dijo Carlitos, ¿verdad? Que puedan darse en nuestro corazón y
y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poderle hablar. No vamos a poner una norma exacta y decir a todos se les va a tratar de esta forma porque cada quien somos diferentes. Entonces vamos a hablar y a tratar pastoralmente para restauración a cada uno como Dios nos indica. No va a ser a una velocidad igual, todo va a ser diferente, pero sí necesitamos, en primer lugar, llevarlo a reconocer el pecado. Reconocido el pecado, por supuesto, el paso siguiente es pedir perdón. Ante Dios, por supuesto. Pedirle perdón a Dios, porque el único que perdona es Dios. Porque quien dio la vida por nosotros fue Cristo, no nosotros, ¿verdad? Entonces, llevarlo a que pida perdón. En algunas oportunidades puede ser necesario, pero eso es todo su proceso, llevarlo a que pida perdón a la congregación. Porque dependiendo del ministerio que esté desempeñando, si es algo más público, pues de repente es necesario pedirle perdón a la congregación. No siempre, pero a veces sí. Y es liberador. Poder pedir perdón es liberador. Por supuesto es una espada de dos filos, ¿verdad? Porque entonces algunos también lo van a ver mal. Pero quien mire mal es porque está actuando en ese cuerpo patológico, ¿verdad? Que no es sano. Entonces tenemos que trazar un camino para poder llevar a un hermano a la restauración. Definitivamente, el primer momento no quiere, porque está dolido. No sé si con eso respondo. No, está bien, muy bien, sí, porque yo quería que hablaras de eso y está bien. Aunado a eso, la importancia para todos en la congregación es médicamente uno va con un especialista, cada uno tiene su rama y está especializado en ella, ¿sí? Hablamos a nivel general de patologías, enfermedades y demás, pero para lo que es la restauración, la cura con el nervio facial de la hermana, igual con mi hija que tiene un proceso similar, deben de ir con un especialista. En la iglesia, ¿cómo se llama? Romanos habla de que nosotros que somos espirituales debemos restaurarlos espiritualmente. La importancia de ser tratados correctamente. Y cuando hablo correctamente, pienso en la especialidad, ¿sí? Donde lo que hablaban al principio, ¿verdad? Los diferentes dones, las actividades que Dios da, el ministerio donde el Señor quiere utilizarlo y cuál es el proceso, la actitud que uno debe tomar para ¿cómo se llama? Aceptar el proceso de restauración. Voy a hacer un símil como el proceso del duelo, porque eso es bien importante y en muchas ocasiones no lo entendemos. No lo entendemos y creemos que con una pastilla se cura todo, ¿sí? Y lleva un proceso de dosificación para que ese proceso viene con sanidad. Sí, solo para hablar médicamente, es bien común eso, ¿verdad? Que a veces no creemos que con una pastilla o con una varita mágica los médicos curamos a los pacientes, ¿verdad? Igual creo que con el pecado, con la restauración en duelo u otras cosas, ¿verdad? Es clásico que pase, digamos, llega un paciente, tiene apendicitis, hay que operarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que me tienen que operar? Yo venía que me curaran ya, pues, y me voy a mi casa. ¿Cómo que tengo que quedar en el hospital? ¿Cómo que me tienen que abrir la panza? ¿Cómo que me tienen que poner medicamentos? Es bien difícil entender que alguien le diga, mira, te tengo que operar, o te tengo que curar tal enfermedad de tal manera. Es algo choqueante para alguna persona saber que va a pasar todo ese proceso que no estaba planificado en su vida, ¿no? Entonces, pienso que obviamente el duelo, por ejemplo, otra cosa también, es algo que no se esperaba uno, ese sentimiento que no tenía, y uno que pensaría que, bueno, solo me tomo esto, ya lo pasé, ya estoy normal otra vez, o ya me operaron mágicamente con una varita, ¿no? Entonces, hay obviamente ayuda en la iglesia para poder restaurar todo eso, igual que en la medicina hay anestesia, hay medicamentos para el dolor, hay otras cosas que van a hacer este proceso un poquito mejor, pero uno tiene que pasarlo, ¿verdad? Y con ayuda de la iglesia, con ayuda de los médicos, va a pasarlo uno mejor, ¿no? A que si lo hiciera solito. Entonces, pienso que sí es un proceso, como mencionó, de aceptar la patología, aceptar el tratamiento, aunque no sea
el que uno quiera, y estar dispuesto a, con la voluntad y con la ayuda de los demás, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. me llamaba la atención lo que decía la pastora Margarita en cuanto a la sensibilidad del cuerpo para la parte del cuerpo que está sufriendo. Porque pues yo me pongo a pensar con todas las situaciones estas, cuando yo salí de la cirugía, yo no, aquel cuidado de mi cabeza, ¿verdad? Que no me miraran, no me hicieran, porque qué miedo tener una herida tan grande. Entonces todo mi cuerpo estaba enfocado a cuidar mi herida. Y me llama la atención, fíjense que hace algunos años yo estuve en una reunión congregacional en la que Dios mostró algo en mi vida que yo sabía que estaba, pero que nunca había querido enfrentar. Entonces me tocó en aquel momento perdonar a mi mamá por muchas cosas, desde que estaba en su vientre hasta donde iba en ese momento. Y empecé a llorar. O sea, la administración era de perdón a los padres. Entonces pasamos y yo empecé a llorar ahí en el suelo, pero como pocas veces he llorado en mi vida, literal, como dicen Salmos, yo gemía y gritaba a Dios, porque pasó como una película enfrente de mis ojos, en mi mente, cada una de las situaciones que me habían hecho daño con respecto a la relación con mi mamá. Entonces yo decía, la perdono en el nombre de Jesús, pero yo estaba así, fuera de mí, como pocas veces puede suceder. La cuestión Usted estaba sola con Dios. Yo estaba sola con Dios, y ¿saben qué pasó? Que se acercaron un montón de hermanas y hermanos a ministrarme. Y yo estaba tirada, literalmente ahí se acercaron y Dios, en el nombre de Jesús, la sensibilidad del cuerpo es importante porque pueden dañar más. En el nombre de Jesús, que la relación con su esposo se restaure. Jesús bendito, yo llorando ahí al mismo tiempo, pero sí, mi marido es tan precioso. Dios me regaló una joya con mi marido. Yo, no, es que no es con él. Tratando de cubrir a mi esposo porque me dolía que lo estuvieran juzgando. Entonces, como yo dije entre lágrimas, no es con él. Entonces dice, con su hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Miren ustedes, solo porque Dios es bueno, salí restaurada, porque creo que hubiera podido salir más herida que restaurada. Porque me dolió que juzgaran a mi esposo, me dolió que juzgaran a Antonio. Ustedes conocen a Antonio, el hijo que es, pues, y que lo estuvieran juzgando allá en media congregación. Es difícil, y la sensibilidad del cuerpo para la parte que está herida, importantísimo. Así como yo me cuidaba mi cabeza de no caminar rápido, pero a veces nos cuesta eso. A partir de ahí, fíjense, doctores, porque los dos son doctores, fíjense que yo aprendí una cosa. Eso fue hace muchos años, pero yo aprendí, cada viernes yo me pongo en oración, y lo que puedo de orar sábados y lo que puedo de orar domingos, Señor, ¿qué me muestras para mis hermanos hoy? Señor, ¿en qué puedo servir a mis hermanos hoy? ¿Hay algo que tengo que hacer en la congregación, independientemente de cualquier otra cosa, de poner mesa, mantel? Y a veces Dios me muestra situaciones, y ustedes se dan cuenta que yo soy muy abrazona, ando abrazando, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando me ministraron de mi esposo y de mi hijo, lo único que quería era un abrazo. Es importante ser sensibles con la parte del cuerpo que está herida. Como decía Ricardo, un mal diagnóstico, ¿verdad? Definitivamente, o como decía Renato, hay que ir con el especialista, ¿verdad? Laurita me ha comentado en varias oportunidades que los dos operan, pero Laurita como ginecóloga opera de un lado de la mesa y él como cirujano opera del otro lado de la mesa. Entonces, cuando van a operar, digamos, siendo uno el cirujano y el otro el asistente o el auxiliar, pues para ellos están en su lado, pero cada quien está en su área y cada quien sabe. Y como especialistas que son, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y también pueden apoyarse incluso para los diagnósticos. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Si nosotros vemos a alguien que está llorando, no pensemos que por los mismos problemas que yo estoy pasando, en plano quienes la fueron a ministrar
a ver qué problemas tenían con los maridos, ¿verdad? Entonces dijeron, esta pobre está pasando lo mismo que yo, ¿verdad? Tengamos cuidado, pidámosle a Dios discernimiento para no hacer un mal diagnóstico y terminar dañando. De repente un médico puede dar un mal diagnóstico y recetar una medicina que haga daño en lugar de bien, ¿verdad? Y lo que estaba realmente malo no se curó porque se atacó lo que no era. Por eso es importante las especialidades, ¿verdad? Y que nosotros actuemos en lo que nos corresponde, pidamos a Dios discernimiento, siempre en oración, siempre en oración. No actuemos si no estamos en oración, porque de repente no vamos a estar oyendo a Dios, ¿verdad? Que nuestro oído espiritual esté bien afinado y actuemos guiados por Dios para un bien mayor, que es el cuerpo de Cristo, que eso es lo más importante. Bien, quería tener este tiempo hermoso, estuvimos platicando desde hace ratos, habíamos dicho que íbamos a tener este foro. Muchas gracias, Carlitos, por todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, por esa forma tan especial de poderlo, como decía, traducirlo a nuestro idioma y que nosotros podamos entender, porque si nos hablas en tus términos nos quedamos, ¿qué? Pero ahí nos hablaste para que pudiéramos comprender y pues como motivación seamos un buen cuerpo, no un cuerpo patológico, un cuerpo bueno. Mantengámonos en oración, ayudando unos a otros, orando unos por otros, levantándonos unos a otros, porque de repente hoy yo estoy de pie y otro está caído y al día siguiente es al revés. Entonces, si yo levanté, va a ser más fácil que me levanten, pero si yo en lugar de levantar machuqué, ay, esa siembra y cosecha se da de diferentes formas. Seamos un buen cuerpo, sigamos siendo un buen cuerpo, porque hemos sido un buen cuerpo. Realmente Iglesia del Roy es un cuerpo sano, pero sigamos siendo sanos, sigamos trabajando por Él, porque todo se trata de Él, no se trata de nosotros.